No es la primera, no es el primer organismo, esta es la verdad. Ya hubo, creo que en algún momento hasta vimos comunicaciones, me parece que del Banco Central, en un mal llamado y falso lenguaje inclusivo. Esto que ves ahora es una información de la agencia TELAM y tiene que ver con el Ministerio de Salud. Y lo que dice es lo siguiente: con la firma de la ministra Bisotti quedó habilitado el uso de la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de la cartera sanitaria. Es decir, que la documentación oficial del Ministerio de Salud se va a escribir con algo que se denomina lenguaje inclusivo, que la propia Real Academia Española consideró que no pertenece al lenguaje y que no es un lenguaje y que no es válido. Pero no importa, en la Argentina, con tal de hacer populismo, todo viene bien. Yo le quiero contar solamente, o quiero repasar algunos datos muy básicos, vamos a decir, y esto es importante, y la verdad, a ver, es importante en función de los intereses y del tiempo y de las prioridades que evidentemente algunos funcionarios o un sector del gobierno o el gobierno tiene frente a la realidad que se vive en la Argentina. Por ejemplo, datos que voy a empezar a leer para recordar nada más, pero bajo la línea de pobreza en la Argentina hay 28% de los hogares. Esto es en el segundo semestre del 2021, lo que se supone, por supuesto, que con la inflación de todo el primer cuatrimestre de este año, ya claramente el total de hogares está por encima del 30% cómodo, lo que estaría determinando desde ya que la población bajo la línea de pobreza supera el 40% también cómodo. Según la UCA, esto va a ser oficial, la próxima medición, cuando se evalúe ya este primer cuatrimestre, vamos a estar con una población por encima del 40% de pobreza oficial. Por la UCA, si te tomás los datos que da el Observatorio Social de la UCA, hoy estás hablando ya de una pobreza cercana al 44%. Tema educación, porque acá es lo interesante. La educación de la Argentina está tal vez en uno de sus peores momentos. Curiosamente, o te diría gracias, o milagrosamente sería el adverbio, la universidad en la Argentina todavía sigue siendo de las más prestigiosas del mundo, ¿no? Pero en materia educativa, lo que es primaria y secundaria viene en una pendiente, te diría, cada vez más inclinada, y uno de los últimos informes que dio Argentinos por la Educación, por ejemplo, te contaba que solamente en tiempo y forma, con el contenido básico, con el contenido que hay que tener, tan solo el 16% de los alumnos terminaba el secundario, en tiempo y forma y con todos los contenidos como corresponde. 16%, es decir, que de 100 alumnos, solamente 16 terminan en tiempo y forma y con los contenidos el secundario. Imaginen el resto, las dificultades que van a tener para acceder a un sector terciario, que esto se lo marcó siempre. Los propios rectores de la UBA, por ejemplo, marcaban siempre la mala preparación de los alumnos llegados del secundario a lo que es la universidad. Hay, bueno, ni hablar del acceso a las cloacas, porque después tenés el otro tema. Cloacas, por ejemplo. Cerca del 34% de la Argentina no tiene cloacas. El 34% del país no tiene acceso a cloacas. Agua corriente debe estar aproximadamente en el 14-15%. Y vos, cuando hablas de agua y cloacas, lo que estás hablando es de salud. Digo, ¿para qué les cuento todo esto? Después, por supuesto, podemos seguir: inseguridad alimentaria, cerca del 10%, sin acceder a ninguna atención médica, un 24% de la población, sin acceder a medicamentos, cerca de un 23%. Digo, hay absolutamente de todo, cifras que quieras contarte para mostrar una radiografía de la Argentina. Entonces, digo, si la prioridad de un gobierno es que sus documentos oficiales, sus trabajos, vayan en lenguaje inclusivo, vamos a contarle a la gente, en primer lugar, insisto, es de un populismo barato, muy berreta y muy inútil. En segundo lugar, es un idioma que no existe. Pero lo más importante es que la única solución para incluir no es cambiar una O o una A por la E, como creen en el gobierno. Porque acá se tildan de inclusivo solamente con poner una X o poner una E en una palabra que termina en masculino o en femenino. Es como que le molestara, entre otras cosas, que hubiese género en las palabras.
La única forma de inclusión es que la gente estudie, que la gente se prepare, que tenga acceso a la medicina, que tenga cloacas, que tenga gas natural, que tenga agua corriente. Digo, la inclusión es tener la posibilidad de prepararte, de trabajar, de acceder a un trabajo mejor, de progresar, que tus hijos estén mejor que vos y no peor. Y hoy, lamentablemente, en muchos casos se está dando que las generaciones que vienen están peores que las anteriores, porque cada vez es más difícil progresar en la Argentina. Entonces, digo, esta estupidez del lenguaje inclusivo en los formularios, en los trabajos, y perdónenme, es una estupidez, porque esto no incluye a nadie. Esto es una moda cada vez más pequeña en el mundo, que no sirve para nada y que no incluye a nadie. Entonces, lo único que incluye es la educación, que es todo lo que la política hace muchos años viene tratando de destruir, porque en la medida, como decimos siempre, que vos tengas una sociedad educada, y el 90% de los políticos que hoy están dando vueltas no tienen lugar absolutamente en ningún lado, porque no lo votaría absolutamente nadie. Entonces, si queremos incluir, déjense de las estupideces de la E, de la X, y pónganse a trabajar en lo que corresponde, que es educación. La única inclusión posible es educación. No hay otra. No hay otra. Entonces, en las palabras, digo, tienen femenino, tienen masculino, les gusta o no les guste, la verdad es lo que hay. Así es el lenguaje. Lo otro es un invento que sirve para hacer populismo barato, que lamentablemente hay gente que tal vez lo compra, que los propios funcionarios muchas veces lo compran, y no sirve para nada, no incluye a nadie. A ver, seguimos teniendo el 40% de pobres con la E, con la O o con la A. Seguimos teniendo el 40% de pobres. El 30% de la gente sigue sin tener, más del 30%, sigue sin tener acceso a cloacas con la A, con la E o con la X. Esto no incluye a nadie. Es decir, alguna vez, en serio, empecemos a hacer las cosas como corresponden. Basta de populismo barato. A mí la verdad me importa nada que el texto de las resoluciones del Ministerio de Salud sean en inclusivo, porque además es más, hasta es difícil de leer y hay mucha gente que hasta se confunde. Imaginen cuando los leen en otros lugares del mundo, porque los documentos públicos de los Ministerios de Salud, y sobre todo en una época como esta, circulan en todo el mundo. Es una burla, termina siendo una burla en un país como la Argentina, con las carencias educativas que hay, con las carencias alimenticias, con las carencias de infraestructura que hay, estar preocupados en poner gente a redactar los documentos públicos en lenguaje inclusivo, que, insisto, ni siquiera es un lenguaje que esté habilitado. Es una burla. Estamos hartos de burlas. La verdad que estamos hartos de burlas. Ojalá algún día la Argentina realmente tenga una sociedad educada para que los que hoy nos gobiernan, y es más amplio al gobierno actual, no vuelvan nunca más, porque le están haciendo un daño gigantesco a nuestro país.